Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya hemos hecho una serie de cápsulas, por llamarlas de alguna manera, en las que hemos venido comentando algunos temas, particularmente sobre aquello que concierne a la educación, sobre los plagios, hablamos de la ciencia, de Ilya Prigogine, etc. Siempre obviamente con el canal abierto al tema de la complejidad. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema verdaderamente singular porque poco o casi nada se ha hecho al respecto. ¿Sí? Me estoy refiriendo al tema de la teología y la complejidad. No es raro que la gente confunda, y hay razones precisas para ello, confunda la teología con la metafísica, con la religión, con la filosofía de la religión, con las ciencias religiosas. Son todos ellos temas diversos que no son equivalentes. Voy a decir rápidamente en qué consisten las diferencias, ¿no? La metafísica es una reflexión estrictamente filosófica que concierne al tema del ser, de la ontología, y eventualmente penetra en la razón de ser profunda de las cosas y de la realidad. Pero es una reflexión que se construye de manera filosófica, con la metodología propia de la filosofía. En cambio, la religión es un acto antropológico, pero que tiene como mira a la fe, al acto de fe, a todo aquello que se refiere a la trascendencia absoluta y que requiere definitivamente un salto mortal, digamos que se convierte para la persona que tiene la fe en un salto vital, ¿sí? Y acepta tácitamente una colección de verdades que no se pueden demostrar de ninguna manera y que no son estrictamente razonables a la manera filosófica, y ya no digamos a la manera científica, artística u otra. Generalmente las religiones van acompañadas de conjuntos también de ritos, de actos muy precisos que buscan despertar en la conciencia de aquel que los ejercita esta fe de manera cada vez más fincada y más fundamentada en una serie de costumbres. Y en ese sentido, bueno, yo creo que como los actos filosóficos son siempre discutibles y debatibles, los temas de la religión en general, cuando se refiere uno a los dogmas, al conjunto de dogmas que las fundan, a las religiones, eso es algo que no puede ser discutido, ¿sí? Yo puedo adherir a ellos o puedo no adherir a ellos, pero no es algo discutible, no es algo debatible, ¿sí? Entonces, bueno, pues la teología no es ni una ni otra, aunque echa mano tanto de elementos filosóficos como de elementos religiosos. Debe quedar sentado que la teología es un conjunto de razonamientos humanos, 100% humanos, que tienen más de filosófico que de religioso, pero que tienen su foco de atención puesto en el hecho religioso. En ese sentido, en el hecho de que pensemos en la religión como una necesidad profunda del ser humano, automáticamente despierta la reflexión razonante del hombre. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, que es una tontería creer en alguna forma de verdad trascendente, de Dios, de eternidad, etc., bueno, estamos en el derecho, por supuesto, cada quien de pensar eso, pero tendríamos que asumir las consecuencias de tal razonamiento. Para empezar, estaríamos borrando prácticamente de un plumazo a más del 70% de la humanidad que cree en alguna forma de trascendencia absoluta. Y eso pues sería muy serio. Pero todavía peor que eso, estaríamos dejando de reconocer que el ser humano, y aquí sí tengo que subrayar, todo ser humano, usted que me favorece con su atención, yo, quien sea, quedaríamos automáticamente privados de la capacidad de soñar realidades otras, diferentes a las que nosotros podemos constatar físicamente en el mundo.
y es un derecho que a mí me parece inalienable en los seres humanos el poder soñar libremente sobre cualquier tipo de realidad a la que aspiren. Entonces, habría que tener muchísimo cuidado a la hora de hablar de esto. Yo sugiero que para evitar ese problema o esa interferencia, se debe tener clara la distinción, uno, de lo que son mis decisiones personales y así las decisiones personales de cada quien, que son intocables, que son el Sancta Sanctorum, ¿sí? Es sacrosanto, eso no se debe tocar. Cada quien es libre de pensar lo que quiera y de creer o no creer lo que quiera. Eso, pero por otra parte, nuestro interés de cara a los demás. ¿Sí? Ya comentaré un poquito más adelante qué pasa con el lenguaje con el que uno debe expresarse en ese sentido. No creo que haya un único lenguaje. Hay un sinfín de lenguajes para decir estas cosas y eso, repito, es algo que se debe respetar. Si yo, por ejemplo, asisto, la semana pasada lo estaba yo viendo en la ciudad de Quito, en Ecuador, que era la Semana Santa, y había una serie de manifestaciones religiosas, de procesiones y qué sé yo. Bueno, yo personalmente no comparto esas creencias ni esa forma de expresarlas, pero eso no tiene la menor importancia más que eventualmente para mí. Si yo tengo dificultad para aceptar, bueno, pues es mi dificultad, ¿sí? Pero si hay gente que necesita expresar esos sentimientos de esa manera, independientemente de que yo no los acepte, es algo totalmente, absolutamente respetable, ¿sí? De hecho, yo estaba haciendo fotografías porque es una ciudad muy hermosa, Quito, pero cuando yo me topé con esas procesiones y demás, yo dejé de hacer fotografías porque a mí me parece que es un poco grotesco hacer fotografías de gente que está manifestando sus sentimientos más íntimos en público, ¿no? No son animalitos de un zoológico, ¿no? O de un circo que van a hacer un X número, no. Entonces yo dejé de hacer fotografías, lo vi con respeto, sí, ya aparte después, pero quiero decir, así me parece que es como deberíamos todos proceder en dos momentos, lo que a mí me interesa y lo que pasa con el ser humano. Pues bien, aquí yo me voy a concentrar solamente en esta parte de lo que le concierne al ser humano, es decir, lo que toca al fuero interno de cada quien, eso es intocable. Ahora, viniendo sobre el otro aspecto, lo que le concierne al ser humano. Pues bien, una de las consecuencias más importantes del pensamiento complejo consiste en mostrar un interés por la integralidad del ser humano. Y cuando estamos diciendo la integralidad del ser humano, estamos diciendo todo el ser humano, no un pedacito, no la parte que me interesa o la parte que yo creo poder comprender y que por eso la pongo en primer lugar. No, 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 todo, por supuesto, también aquello que yo no comprendo, que yo ignoro, que no soy incluso capaz de comprender, ¿sí? Y aquí sí hay una diferencia radical. Si a mí me prestan un libro de física muy avanzada, por ejemplo, ¿no? Y yo abro el libro y está lleno de ecuaciones, digo, no, esto no lo comprendo, eso está muy difícil. Muy bien, lo estoy topando una dificultad mía, yo no tengo entrenamiento adecuado para entender eso, perfecto. Pero en principio, si yo me quiero estudiar las técnicas matemáticas, tomar cursos al respecto, yo podría llegar a comprender ese libro y entonces podría incluso leerlo y hasta discutirlo al cabo de un cierto tiempo. Perfecto. Pero yo no puedo decir eso acerca de los sentimientos religiosos de los otros seres humanos. Yo los puedo conocer, es fascinante el mundo de las religiones, pero comprenderlos estrictamente no. ¿Por qué? Porque si yo ni siquiera los tengo, es difícil. Pero me debo interesar en ellos, sí, porque son parte integral de la existencia humana. Y esto, repito, de más del 70% de los seres humanos. El profesor Edgar Morin, leía yo hace poco un hermoso libro que me parece que no está traducido al español, que es El mundo contemporáneo y la condición judía, hace un agudísimo análisis acerca del problema palestino-israelí y para ello lleva a cabo una fantástica revisión histórica de la evolución de los conceptos desde el antijudaísmo, el deicidio, el antisemitismo, etc. Una serie de conceptos que merecería la pena por sí solos de constituir al menos una cápsula para ser analizados. Pero a lo que quiero llegar es a esto, cómo el profesor Morin da una prueba fehaciente de cómo
se aplica la actitud del pensamiento complejo a un problema concreto. Pues bien, la teología es el discurso concreto, humano, acerca del hecho religioso. Y para proceder, desde luego, procede como se lo hace la filosofía, por medio de textos, de discursos y de análisis, de síntesis, de deducción, etc. ¿Sí? Por lo tanto, es ahí donde va a encontrarse el epicentro del pensamiento complejo en el terreno de la teología. La teología, como nos vengo diciendo, se expresa en textos, es decir, echa mano de discursos en donde predominan los silogismos, los diferentes niveles de la lógica y demás. Entonces, cuando uno toma un texto de esos, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, debería procesarlo como se procesa cualquier texto, ¿sí? Para un musulmán, por ejemplo, el Corán es un libro no solamente santo, por supuesto, sino que es un libro inspirado por Dios a Mahoma, su profeta. Perfecto. Con esa visión, bueno, podría pensarse que un musulmán toma al Corán como un libro muy particular y cualquier otro libro es inferior a ese libro. Bueno, podríamos decir lo mismo en el judaísmo y la Torá, o en el cristianismo y los evangelios, etc. ¿Sí? Prácticamente es un fenómeno que es común en todas las religiones. Pero también nadie puede negar que el Corán, la Torá, los evangelios, etc., son libros, son obras escritas que merecen ser analizadas como quien analiza Don Quijote de la Mancha o como quien analiza El laberinto de la soledad de Octavio Paz. ¿Sí? Es decir, son un libro más. Para el que cree, evidentemente no son un libro más, pero hasta ellos tienen que reconocer que también son libros y por lo tanto están escritos y deben ser analizados. Pero reconozcamos que, aunque son un libro como cualquier otro, la manera en que están escritas, el código que comportan, es un código muy particular. A este respecto quisiera hacer una pequeña reflexión. El ser humano, y no es más que una de las muchas posibles perspectivas para ver al hombre, no es la única desde luego, pero esta también es válida. El ser humano, de alguna manera, como todas las cosas en el mundo, puede ser considerado una máquina. Entiéndaseme bien, no una máquina como podría ser una calculadora, no, sino una máquina como el hecho de algo que produce. ¿Y qué es lo que produce el hombre? Produce producciones. Es decir, lo que produce sirve para producir más, y en ese sentido producimos producciones. ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos pensamientos. ¿Qué es lo que actuamos? Actuamos acciones, etc. Entonces, en ese sentido, producimos producciones. ¿Sí? Y eso es interesante porque de esta manera no estamos evolucionando en nuestros actos existenciales de una manera estrictamente dialéctica, sino más bien dialógica. ¿Qué diferencia hay entre la dialéctica y la dialógica? Bueno, la dialéctica por definición es la oposición de dos términos que en ese acto de oposición generan un tercero que se refleja en los otros dos y así se crea una terna cerrada perfectamente consistente. En cambio, la dialógica, hay dos opuestos que en su oposición generan un tercero, pero el tercero no se basta con los dos aquellos de los que procede, sino que se tiene que abrir a algo más. Y así no termina en una terna y ya, sino que esta terna pasa a una cuaterna y así nos podríamos seguir y así se va construyendo el mundo fractalmente. ¿Sí? Bueno, de esta manera, así se construyen los textos teológicos a partir de las obras inspiradas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que a mí me es familiar, pero podría aplicarse a cualquier otro texto, ¿no? A cualquier otro nivel. La Torá, por ejemplo, ¿sí? Este conjunto que se considera de los 5 libros, que en el mundo del cristianismo se conoce como el Pentateuco, ¿sí? Los 5 libros, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, esos 5 libros están escritos de una manera muy curiosa, ¿sí? Uno podría decir, pongo un ejemplo,
Bueno, yo estuve leyendo una obra de paleontología y dicen que el Australopithecus de la garganta de Olduvai, allá en África, es el fósil más antiguo de un homínido que se conoce. Pongamos, redondeando fechas, 4 millones de años de antigüedad. Muy bien. ¿Y por qué la Biblia, en el Génesis, no menciona nada acerca del Australopithecus o de algo equivalente? Aparentemente, dicho así, como lo acabo de mencionar, hay una flagrante contradicción. Bueno, de facto no hay tal contradicción. No hay tal contradicción porque la Biblia no es un libro de paleontología. ¿Sí? Bajo el mismo concepto, yo podría reclamarle a las obras de paleontología que no hablan de Adán y Eva. Me estaría yo simplemente equivocando. ¿A quién estoy haciendo la pregunta? Si yo a la Biblia le hago una pregunta que exige una respuesta de corte paleontológico, bueno, pues estoy pidiendo peras al horno, simple y sencillamente. Y viceversa también es cierto, es decir, si yo espero en los libros científicos encontrar un discurso sobre Dios, pues también me estoy equivocando de medio, ¿sí? La ciencia ni pretende ni tiene el discurso para hablar de Dios, de ningún Dios, ni de ninguna religión. Si el hombre o la mujer de ciencia, el ser humano que se dedica a la ciencia, concreto, en su fuero interno, a través de su actividad científica, descubre algo que le hace sospechar en un ser superior, pues es muy respetable, pero es su experiencia personal y no se puede pretender que de las ecuaciones diferenciales sale Dios. Como tampoco podemos esperar que de los evangelios salen las ecuaciones diferenciales. Son discursos diferentes. Entonces la teología tiene que tomar en cuenta estos aspectos y aquí es donde empieza el juego de lo complejo en la teología. Porque la teología toma esos textos inspirados y ¿qué hace con ellos? Bueno, hace lo que de hecho hacemos todos los seres humanos todos los días y todos los pedacitos de días, que es interpretar el mundo. De hecho, las grandes metidas de pata que solemos cometer, yo el primero, muchas diariamente, tienen que ver con eso, con interpretaciones erróneas del mundo y de la realidad. Pero nos la pasamos interpretando. No podemos no interpretar el mundo. Interpretamos los sentimientos personales, interpretamos al vecino, interpretamos a la mascota, interpretamos el transporte público, interpretamos la política, todo lo interpretamos. Y aunque algunos no lo quieran pensar así, también lo religioso lo interpretamos. Desde luego, si yo tomara una audiencia con 1000 budistas, ¿sí? Aunque el budismo, hay que aclarar, no es una religión, es más bien una filosofía de vida, pero sobre todo el budismo tántrico sí tiene muchos elementos, digamos, contaminados, entre comillas, con religiones muy ancestrales, de la región del Tíbet, de la alta planicie del Tíbet. Pues bien, si yo tomara una audiencia con 1000 budistas, todos tántricos, tibetanos, ¿verdad? Y yo los hiciera pensar en alguna forma de trascendencia absoluta, bueno, pues por su entrenamiento religioso y filosófico tendrían la capacidad de hacerlo, pero lo más probable es que cada uno se imaginaría esa trascendencia de una manera estrictamente personal. No es posible que dos personas, aunque estén profesando el mismo credo, tengan exactamente la misma idea, porque no pueden dejar de interpretar. Y para interpretar, aquí entramos en esto que tiene un nombre técnico, que es la hermenéutica. La hermenéutica es eso lo que hace. Y cualquier hermenéutica que se digne de llevar ese nombre, tiene que tomar en consideración la psicología de cada individuo. Desde luego hay cosas que se pueden decir en general sobre la hermenéutica. De hecho, cuando se habla de un texto cualquiera, esto es particularmente aplicable a los textos inspirados, ¿sí? Pongamos la Biblia, ¿sí? Hay 4 niveles de lectura de cualquier texto que se toque ahí. ¿Sí? Y estos 4 niveles que voy a mencionar enseguida no se refieren a 4 niveles en el que está el más inferior y está el más superior. No, todos son igualmente importantes. Lo que sí sucede es que hay textos, hay partes de textos que tienen más de una de las 4 que de las otras 3, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuáles son los 4 niveles de interpretación de un texto inspirado? El primero y más inmediato es la interpretación literal, lo que dice ahí.
tal cual. Si aquí dice que Dios detuvo al sol 24 horas para que Josué pudiera ganar la batalla contra los filisteos, o contra quien haya sido, bueno, está claro que si yo me voy a querer analizar ese texto astrofísicamente, pues hay un problema muy serio. Resulta muy poco verosímil. Para empezar, ahí se ve claramente cómo el modelo que está en la mente del escritor es un modelo geocéntrico, porque dice que detiene al sol, cuando es más bien la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Entonces, si empieza a entrar en francas contradicciones. Bueno, está claro que en ese texto concreto la interpretación literal hace problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando está diciendo un texto inspirado, pensemos, por ejemplo, cuando dice que hubo un diluvio universal. Bueno, prácticamente todas las culturas de todas las latitudes en el planeta han hablado de alguna forma de diluvio. Entonces, más allá de lo que pueda decir el texto bíblico del Génesis o no, hay algo que comulga con muchas otras culturas que han observado algo similar, ¿verdad? Es más, hasta científicamente se han encontrado restos fósiles de animales marinos a 2000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ¿cómo llegaron ahí? ¿Sí? Entonces, hay algo, ¿sí? Entonces, ahí posiblemente la interpretación literal, bueno, pues es más evidente, es más accesible, ¿sí? Pero ese es, digamos, el primer nivel, el más inmediato de interpretación. El segundo nivel de interpretación es el que se conoce como la interpretación analógica. Cuando se está hablando de alguna situación que es casi indescriptible, ¿no? Si se está hablando, por ejemplo, de Dios o del ángel de Dios, bueno, son términos que nosotros empleamos, pero aunque el folclore iconográfico ha presentado a estos ángeles como seres hermosos, casi siempre muy rubios, ¿verdad?, de ojos azules y grandes alas maravillosas y ropas muy vaporosas, bueno, pues todo eso pues forma parte de una tradición iconográfica que es interesante, pero que difícilmente traduce lo que realmente quiere decir, ¿no? Ángel, bueno, es un término que viene del griego, angelos, que significa mensajero, ¿sí? De hecho, de ahí va a venir el término evangelio, ¿no? Evangelos, ¿sí? El buen mensaje, después lo traducen como la buena nueva o la buena noticia, ¿sí? Pero, como digamos, de alguna forma, esas realidades trascendentales de las que se quiere hablar es muy difícil con los términos nuestros. Entonces se empieza a decir, por ejemplo, que se vio una gran luz, por ejemplo, o que de pronto un viento muy especial, que no es como los demás vientos, ¿no? O que de pronto se ve un azul como de lapislázuli en el cielo. Se empieza a echar mano de una serie de metáforas para hablar de esto. Es un conocimiento analógico. Uno puede decir, no, bueno, eso ya nos aleja de la ciencia. Pues yo diría que ni tanto, porque la ciencia también maneja muchas analogías, ¿no? Cuando escribimos ecuaciones, cada vez que escribo X, Y o Z y esas variables, ¿qué son esas variables? Pues son analogías, trasuntos de cosas que supongo que se dan en el mundo real. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos usando analogías. Cuando yo digo taza, ¿qué tiene que ver este sonido taza con este objeto? Estrictamente hablando, nada, porque incluso en otros idiomas se le dice de otra forma, ¿sí? Sin embargo, quiere designar este objeto. Entonces, la palabra taza es un análogo que quiere representar a este objeto. Si lo logra o no, bueno, pues es otro asunto. Pero es decir, todo el tiempo estamos echando mano de la analogía. Lo analógico es algo que invade todo nuestro pensamiento. Entonces, de alguna forma, la teología, en este segundo nivel de interpretación, lo analógico, empieza a ver en los textos inspirados una serie de intentos, a veces más exitosos y otras veces más fallidos, de decir lo indecible. Por eso no es raro que los textos inspirados en las religiones casi siempre tienen un corte poético. Porque la poesía precisamente se construye sobre metáforas y sobre analogías. Entonces, esos textos están hablando de cosas que no son evidentes, que no vamos a encontrar en los libros de física, de paleontología, de historia científicamente organizada, etc.
pero de alguna forma están queriendo decir algo, ¿sí? Es como una persona que fuera muda y que me quiere decir algo, y yo escucho sus gruñidos, sus sonidos, digo, ¿quién sabe? Algo le duele el estómago y hasta ahí no le hago caso. No, pues no, o sea, haría yo muy mal, porque lo más probable es que sí me está queriendo transmitir algo, no sé. Más vale que yo trate de hacerlo. Bueno, pues eso es lo que hace la teología cuando analiza analógicamente los textos inspirados. El tercer nivel ya, que es más, como dijéramos, menos evidente, menos directo, pero igualmente importante que los otros dos, es el que se conoce como el sentido, ¿sí?, moralizante o anagógico. El sentido moralizante, perdón, es una historia que se me está contando para quererme a mí transmitir algún valor. Esta es posiblemente la forma más tradicional de lo que se conoce como el pensamiento talmúdico, ¿sí? El razonamiento talmúdico, hay una pequeña obra de Adición que habla de esto, y él menciona en el razonamiento talmúdico cuáles son los contextos lógicos con los que se habla, ¿no? Para que la mayoría de aquellos que me están escuchando se lo puedan imaginar, bueno, pues es la forma discursiva más frecuentemente utilizada, por ejemplo, por Jesús en los evangelios. A Jesús frecuentemente le hacían preguntas sobre X situación, del tipo que fuera, y él no contestaba sí, no, eso es verdadero, eso es falso, así como lo hacemos a la manera grecolatina, ¿no?, con razonamientos silogísticos y demás, sino que más bien contaba una historia, una parábola. Si uno mira que viene un cuento ahora, no, porque resulta que al contar ese pequeño cuento, esa pequeña historia, este personaje Jesús, o con la mayoría de los rabinos, no solamente está contestando a la pregunta que se le hizo, sino que además está dando el contexto general de la validez de la respuesta. Entonces me está dando mucho más de lo que le pedí. Por eso es tan importante en los textos inspirados en las religiones este sentido moralizante, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del cristianismo, el texto más moralizante de los evangelios es el conjunto de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el paraíso y el cielo, ¿no? Bueno, ¿eso de qué está hablando exactamente? Está hablando de pobreza de espíritu. Esa es una cuestión que solo puede tener una lectura de tipo moralizante. El código de ética y de moral del cristianismo se construye sobre las bienaventuranzas. En el caso del judaísmo, pues en la Torá, concretamente, todos los códigos, probablemente el más notable, ¿verdad?, es el del quinto libro del Pentateuco, el Deuteronomio, donde se hace una síntesis de todas las 613 reglas que constituyen las mitzvot del judaísmo. Ambas religiones, cristianismo y judaísmo, comparten otro código que más que de ética y de moral es de deontología, es decir, el discurso sobre el deber ser, que es el decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? En el caso del Islam, bueno, pues también está sembrado a lo largo del Corán y en muchos surat, que son los nombres de los capítulos del Corán, las diferentes ideas moralizantes de qué se debe hacer en tal situación, qué no se debe hacer en tal situación. Casi siempre estos códigos de moralidad conllevan también alguna forma de código penal, donde se habla de los castigos que se deben infligir en tal o cual situación, de qué es lo que se entiende por una persona virtuosa, etcétera, etcétera, qué es la justicia, en fin. Pero todo eso lo estamos englobando en el sentido de lo moral, ¿sí? Y es importante lo moral porque no solamente nos da ideas o agarraderas de qué hacer o qué no hacer, sino que además también nos está compartiendo una cuestión muy profunda. A saber, nos está diciendo que el hombre no está solo. La moral solo tiene sentido cuando el hombre está con los demás hombres, cuando el ser humano está acompañado por los demás, ¿sí? De ahí que cuando hablemos de deontología estamos hablando del nivel más bajo del deber ser. Es simplemente qué se debe hacer y qué no se debe hacer, de cara al interés común, por supuesto, que es lo que estaría modulando esa formulación. El siguiente nivel más alto es el de la ética en donde cada quien lleva a cabo su propia reflexión filosófica acerca de ese deber ser. Y el nivel más elevado de los tres es el de la moral, en donde se hace nuevamente la reflexión filosófica sobre el deber ser, pero no ya de cara a sí mismo, sino de cara a los demás, ¿sí?
Puede haber cosas que yo considere muy buenas, muy normales, muy morales, pero si el mundo en el que yo estoy metido no lo considera así, yo no debo hacer esos actos, porque voy a ofender a los que me están rodeando. Esa es una de las cosas que se aprende cuando se viaja, que uno no puede hacer lo que se le antoja. ¿Sí? Uno tiene que respetar la cultura y el lugar al que uno llega, y si no, pues mejor no va, ¿verdad? Porque así es como tiene que ser, ¿no? Pero este es el tercer nivel. Y el último nivel es el menos tangible de todos. Pero probablemente, y aclaro, probablemente, sea el fin último de aquello que quieren expresar los textos religiosos. Me refiero al nivel de lectura llamado mistagógico o místico. La palabra mística viene del griego mysterion. Mysterion significa, pues, misterio, ¿verdad? Pero esa palabra sí tiene un origen interesante porque su origen no es religioso, sino proviene del ámbito del teatro. Los griegos en el teatro pues presentaban sus obras, ¿verdad? Y ya que terminaba la obra, que ya todo el mundo había aplaudido y demás, salía uno de los actores, el principal casi siempre, y ya despojándose del papel que había representado en la obra, invitaba a todo el público a que saliendo del teatro no dijera en qué consistía la obra y sobre todo que no dijera cómo terminaba la obra, porque si así lo hacían, bueno, podía haber afuera gente que no hubiera ido a ver la obra, que considerara que no valía la pena, o incluso que aunque fuera buena, pues ya sabía el final, ya perdía interés, ¿no? Entonces es como estar viendo una película con alguien que ya vio la película y le va contando por adelantado todo lo que va a pasar. En ese momento mejor me paro y ¿sabes qué? Gracias, después la veo solo. Porque si no, realmente es medio odioso ver una película así, ¿no? Entonces, y la palabra que en griego les decía que por favor cerraran la boca era mus. De hecho, de ahí viene también al español la palabra mudo, mutismo, mus. Cierren la boca, no digan. ¿Sí? Y al hecho de cerrar la boca era mysterium. Después la religión se adueñó del término y lo pasó como misterio. Ahora, hay que aclarar que en las religiones misterio no es simplemente no decir la historia, como originalmente lo decía el teatro, sino que tiene un sentido más profundo, sino que trata de hablar de aquello que ya no se puede decir, lo inefable, aquello de lo que ya no se puede hablar, de lo cual ya no se puede hacer fábula, ¿sí? En el que yo ya me quedo callado y se alcanza el más alto grado del silencio, que es la actitud de escucha. No es simplemente la falta de ruido, sino es la actitud de escucha. Entonces yo me pongo a escuchar, ya sea la voz interior, depende qué tipo de religiosidad de la que estamos hablando, pero esta idea del misterio va a estar ahí. Pues bien, es casi lo que es definitorio en todas las religiones. Porque ¿qué es lo que dispara el sentido de las religiones? En general, las religiones surgen como un intento de respuesta y de solución al problema de la muerte. La muerte, ese hecho sórdido en el que una persona simplemente deja de estar en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Y es lógico, la inercia humana del pensamiento tiende por naturaleza a plantear la pregunta: ¿y qué viene después? ¿O qué hay? ¿Sí? Entonces, es en esa brecha en la que surgen las religiones, del tipo que sean. Desde las más primitivas, no por primitivas no estoy denigrándolas, ¿sí? Probablemente sean igual, más seguramente eran igual de profundas que las más modernas, ¿verdad? De las religiones, las formas de animismo, etc. Ya se planteaban este asunto. Pues en el intento por explicar esto es cuando surge la interpretación, la hermenéutica que llamamos mistagógica. Entonces, recapitulando, son estos cuatro niveles: el literal, el analógico, el moral y el mistagógico. Esos cuatro niveles los que siempre deben estar presentes en el discurso teológico. Aquí es obvio que está en pleno la complejidad, porque la complejidad precisamente empieza por poner en tela de juicio la definición de parte. Uno tiende a pensar que todas las cosas, las situaciones, las realidades tienen partes y que la suma de esas partes constituyen el todo. Bueno, esa es justamente la llamada forma reduccionista del pensamiento.
¿sí? Y esto lo extiendo además al tiempo, con una absoluta capacidad de predecir qué va a pasar, entonces toma el giro del determinismo, ¿sí? Y si además de todo esto yo sospecho de cualquier forma metafísica de discurso, entonces asumo la postura positivista. Bueno, nadie puede negar la importancia y las grandes contribuciones que el reduccionismo, que el determinismo y que el positivismo han aportado al conocimiento, sobre todo científico. Pero también tenemos que reconocer que ninguna de esas tres formas de filosofar lleva hasta el final del camino. Al contrario, se quedan siempre muy cortos, sobre todo de cara a los anhelos humanos. Y entonces es cuando podemos decir, no es tan simple hablar de la parte. ¿Sí? Uno puede decir, tengo este libro, este teléfono celular, esta carpeta, este cuaderno de notas, y así esta taza, como si fueran objetos totalmente separados y eventualmente solo unidos a través de la mesa en la que están colocados. Pues no, ¿verdad? Porque probablemente, muy probablemente, en el curso de esta charla con ustedes, ya hubo átomos que se pasaron de la carpeta a la taza, simplemente. Yo estuve paseando mis dedos por aquí y al tocar la taza, yo ya pasé moléculas que estaban en el papel a la taza. Entonces ya están de alguna manera mezcladas la taza y la hoja de papel, y así todo. ¿Sí? Entonces ya no es tan claro dónde empieza y dónde acaba una parte. Esa es posiblemente la primera gran apuesta de la complejidad. Lo estoy planteando desde mi perspectiva. Hay otros pensadores de la complejidad que lo pueden decir de otra manera, pero me parece que estamos de acuerdo en lo esencial, a saber que no es tan simple hablar de la parte y por lo tanto menos todavía hablar de la totalidad, ¿sí? Por eso la teología tiene que echar mano de esos 4 niveles de la interpretación. Ya decía hace unos minutos que hay textos que se prestan más a ser interpretados literalmente que otros, o se prestan más a ser mistagógicamente interpretados, etc., ¿no? Por ejemplo, textos que tradicionalmente en la Biblia son estudiados más con la componente mistagógica, pues estoy pensando, por ejemplo, en Shir HaShirim, ¿sí? El Cantar de los Cantares. Es un libro que evidentemente desarrolla un discurso de carácter erótico y uno se podría pensar, bueno, ¿qué hace esto aquí? ¿No? Es como de pronto colar a la mitad de la Biblia un Playboy, ¿no? Dices, ¿qué hace esto aquí? ¿No? O sea, qué interesante, pero igual no es lo que yo esperaba, ¿no? Bueno, ahí hay un mensaje definitivamente de corte mistagógico muy profundo. Ese libro, detalles más, detalles menos, pero está señalando que las relaciones teándricas, es decir, las relaciones entre Dios y el hombre, son forzosamente de tipo erótico. Esto es una realidad que se ha plasmado prácticamente en todas las religiones. El Kama Sutra, por ejemplo, en el hinduismo, no es simplemente una colección de gimnástica en la cama, ¿no? Sino que está hablando más bien de que, en efecto, todas las posiciones del ser humano que asume con su cuerpo traducen algún tipo de resonancia divina, ¿sí? Las mismas letras del alfabeto hebraico están construidas según posturas del cuerpo, ¿sí? Y todo eso es una sinfonía que está hablando de una riqueza inaudita del pensamiento. Humano, sí, sí, humano, pero que quiere manifestar una necesidad que lo trasciende, que lleva más allá de lo humano, ¿sí? Entonces, como ven, ni estamos pretendiendo refutar ni demostrar las religiones, simplemente estamos reconociendo la necesidad humana de alguna forma de trascendencia. Y en ese sentido, bueno, la complejidad está plenamente con sus 2 pies puestos en la teología. Pues bien, siguiendo adelante, ya que estaba yo hablando de este carácter erótico en las religiones, basándome en lo que dice el Cantar de los Cantares, bueno, surge otro gran tema que es de enorme relevancia para la complejidad y desde luego la teología. Estas relaciones entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, o lo que cada quien piensa que es Dios, son relaciones evidentemente complejas, no son simples. Si ya una relación de un ser humano con otro ser humano es impresionantemente complejo, ¿cuánto más la relación entre el hombre y Dios? ¿Por qué son complejas esas relaciones? Bueno, porque
como lo dije hace un rato, tiene que ser forzosamente una relación dialógica. A final de cuentas, lo que hace el Corán, lo que hace la Bhagavad Gita, lo que hace el libro del taoísmo, el Tao Te Ching, lo que hace la Torá, lo que hacen los evangelios, etc. Todos esos libros de maneras muy distintas, sí, pero todos ellos hacen lo mismo, a saber, hablan con Dios. Están tratando de desarrollar un diálogo con Dios. ¿Sí? Y en ese diálogo, posiblemente una de las formas más patentes, yo diría incluso casi dramáticas de ese diálogo, es por ejemplo la experiencia de Moshe en el Sinaí, cuando recibe las tablas de la ley. Es una cuestión de ese tipo, ¿no? Pero bueno, otro tanto podría decir el cristiano, por ejemplo, cuando está Jesús en la cruz pronunciando sus 7 palabras, que está diciendo cosas, ¿sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un diálogo, por supuesto, un diálogo trágico, profundamente dramático, ¿no? Pero es un diálogo, ¿sí? Desde luego, cuando Mahoma está redactando el Corán dictado por el arcángel Gabriel, bueno, pues ahí hay una cuestión donde se está manifestando también la cuestión dialógica. En todos los textos hay un diálogo. Por supuesto, ¿de qué sirve un escrito si nadie lo lee? Por ejemplo, Octavio Paz, ese hombre genial, escribió maravillosas obras. ¿De qué serviría ese esfuerzo monumental si nadie leyera nunca una obra de Octavio Paz? Sería un aborto espiritual terrible, lamentabilísimo, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede con esto. Entonces, cada vez que uno se asoma a esos textos a leerlos, ¿sí?, se encuentra con que está dialogando con el texto. Y cuando es diálogo es no solamente de mi lector hacia el texto por leer, no, también el texto me está hablando a mí. Es mutuo, la comunicación es mutua, y en ese sentido todas las religiones se construyen dialógicamente, inevitablemente. Incluso las formas de animismo más sencillas de las que se tengan noticias también son dialógicas, ¿no? Cuando, por ejemplo, los shintoístas, para venerar el Shinto, ¿sí?, en Japón, ponen un par de columnas en forma de pagoda a la mitad de un lago, bueno, eso humanamente es ridículo, pero para el shintoísmo eso no es ridículo, porque están venerando el espíritu del lago, y están poniendo su templo de alguna forma. Es una cuestión dialógica, por supuesto, ¿sí? Entonces, el ser humano necesita dialogar para no sentirse solo. En la consolación para la brevedad de la vida encuentra su solución en el diálogo. Tanto que incluso una persona profundamente aislada siempre termina hablando consigo misma. Necesitamos hablar con alguien, incluso si soy yo mismo, necesitamos hablar. Pues hay una necesidad humana ahí muy profunda y que a mí me parece que debe ser tomada con suma seriedad, ¿sí? Eso no es algo cómico, no es algo que se pueda trivializar al terreno de la pura simple psicología o psiquiatría, aunque hay casos en los que ni hablar, habrá que derivarlo por ahí, pero en general no, ¿no? En general, ¿quién se puede jactar de que nunca habla solo? Todos lo hacemos. Posiblemente cada vez que yo me pongo a conversar con mi gatito, ¿verdad? Bueno, pues mira qué tonto si el gatito no le está contestando. Bueno, quién sabe, ¿no? De hecho, de ahí viene el término en computación que es chat, ¿sí? Viene de los gatos, precisamente, que siempre están contestando uno con maullidos diferentes. Necesitamos dialogar. Y en ese diálogo surge esa complejidad. En el caso occidental, ese diálogo se llama oración. Claro, la palabra oración no es del todo justa porque la palabra oración viene de oris, en latín, que significa boca, ¿sí? Y bueno, no forzosamente se tiene que hacer con la boca, la oración, ¿sí? Los pueblos prehispánicos, por ejemplo, oraban con danzas y el movimiento dancístico de sus cuerpos era todo un discurso. Como de hecho la danza es un discurso, ¿sí? Es un discurso muy complejo porque tiene semiótica, semántica, signos, significaciones, diferentes significaciones. Y aquí está todo el abanico abierto a todos los niveles de la interpretación. Entonces, vean ustedes, si ahora yo me vengo a revisar un discurso estrictamente científico, ¿eh?, sobre la complejidad, las propiedades comunes que tienen
todos los sistemas que llamamos complejos, caóticos, etc. Bueno, todos los sistemas tienen componentes simples o agentes, es decir, que son simples relativos a la totalidad de un sistema, independientemente de que la totalidad nunca es total, ¿sí? Siempre tiene algo encima de ella. Entonces, de alguna forma, nuestras totalidades son siempre parciales. Esto es paradójico, pero así es como lo manejamos. El hecho es que sí tienen componentes. No te estoy hablando de componentes, no de partes. No es lo mismo una parte que una componente. Una parte se refiere a una extensión espacial precisa, mientras que una componente puede ser espacial o temporal, es mucho más amplio, entonces, y variable. Entonces, todos los sistemas tienen componentes. Ahora, las interacciones no lineales entre los componentes es lo que define lo complejo. ¿Qué es lo no lineal? Lo no lineal, en un sentido muy general, quiere decir que hay una dependencia muy grande de las condiciones iniciales. Y una pequeña variación en las condiciones de inicio pueden llevar a conclusiones diametralmente opuestas. Es el famoso efecto mariposa, ¿sí? En tercer lugar está el asunto del control no centralizado de esos sistemas, ¿sí? Uno puede ubicar un centro, pero en realidad el comportamiento del sistema como un todo no está centralizado. Tiene diferentes partes, incluso cada una de esas componentes tiene una lógica estrictamente local, que tiene repercusiones en la globalidad, pero es local. Después sigue lo que se llaman los componentes o los comportamientos emergentes, ¿sí? La organización jerárquica, los procesamientos de información, la dinámica compleja, la evolución y el aprendizaje. Todos son elementos de los comportamientos emergentes. Y por último diríamos que los sistemas complejos, todos ellos constituyen redes, estructuras abiertas, cambiantes, dinámicas, pero que siempre comportan conjuntos de correlaciones de unas secciones con otras, y estas también están creándose y destruyéndose y cambiando todo el tiempo. Pues bien, si ahora yo quiero ver esto que acabo de decir sobre los sistemas complejos en general, en la teología, ¿lo encontraré? Vamos a ver. Decimos primero que los sistemas complejos tienen componentes simples o agentes, ¿sí? Que son simples relativos a un todo, a una totalidad. La teología se las ve con ello todo el tiempo, porque justamente la teología, cada vez que analiza una parte, un párrafo, una frase, una palabra de un texto inspirado, bueno, tendrá que reconocer y saber y tener plena conciencia de que ese párrafo, esa frase, esa palabra está inmersa en una totalidad, en un conjunto mucho más amplio, y no podemos esperar que cada palabra diga todo. Pues no, entonces el discurso saldría sobrando, ¿sí? Entonces no, tiene que ubicarlo con respecto a todo. Es frecuentemente el lamentable error que cometen las comunidades fundamentalistas y fanatizadas, que aíslan de su contexto una frase, una palabra, un concepto, y lo absolutizan por encima de todo lo demás, y entonces pues es muy peligroso eso, ¿sí? Si por ejemplo dice, si tu ojo te hace pecar, arráncate. Bueno, yo me lo voy a tomar literalmente, el planeta estaría lleno de ciegos, ¿no? Es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, cuidado con esas interpretaciones tan así, tan literales, ¿no? Pero entonces para evitar ese exceso hay que tener conciencia de que hay componentes simples, pero que esa sencillez, esa simplicidad de los componentes es relativa, no absoluta. ¿Hay interacciones no lineales en los textos inspirados que estudia la teología? Claro que sí, porque pequeñas variaciones que se hagan en un texto, por ejemplo, al estarlo traduciendo a otro idioma, pueden llevar a conclusiones completamente diferentes, totalmente distintas, ¿sí? No es raro que pase este tipo de cosas. A mí me viene a la mente un ejemplo, ¿no? Que es muy clásico en la teología, en la hermenéutica que se realiza la teología. Por ejemplo, dice el texto del Padre Nuestro, como lo presenta el Evangelio de Mateo, dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
o lo dicen actualmente, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, ese cómo, que es prácticamente el epicentro de esa frase, puede tener dos interpretaciones muy distintas, dependiendo de cuál sea el punto de partida. El cómo puede referirse a una manera analógica, lo cual es una barbaridad, porque estaré yo diciéndole a Dios, mira, así como yo perdono, tú perdóname, aprende de mí. Desde el punto de vista teológico y religioso, esa es una interpretación pues, muy poco probable, porque en general las religiones todas mueven a una actitud de humildad frente a su creador. Pues, realmente es muy poco verosímil que esa sea la interpretación. No son pocos los que lo ven así, pero no. No, más bien el texto, cuando se va a analizar en griego, la manera más correcta de interpretar esto es algo así como decir, y perdona mis ofensas. Solo en la medida, ese es el sentido del cómo, solo en la medida en que yo perdono a los que me ofendieron. Si no, no me perdones nada. Es una forma mucho más comprometedora y menos cómoda de hablar de ese texto, ¿sí? Entonces ven ustedes cómo está presentísima la no linealidad en la interpretación de los textos. Una pequeña diferencia y me lleva casi a sentidos opuestos, desde una falta total de humildad a un condicionamiento que me obliga, me amarra a mis actos cotidianos. El control no central, por supuesto que también está presente. No se puede decir que es más importante el libro del Génesis que el libro de los Números, o que el Deuteronomio, o que el libro de Job, o que el Evangelio de Lucas, o que la segunda carta a los tesalonicenses. Desde luego, tienen contextos diferentes, tienen maneras diferentes de expresarse, sus temáticas también son diferentes, pero todos son igualmente relevantes y contribuyen a una cohesión total. Entonces, la teología tiene que tomar en cuenta este control no centralizado, y por eso cada libro es soberanamente digno de ser estudiado, analizado e interpretado. Esta parte que es posiblemente la más interesante, los comportamientos emergentes. ¿Hay emergencia en la teología? Desde luego que sí, basándome en lo que acabo de mencionar hace un rato, ¿sí? De los 4 niveles de lectura. Una lectura literal me puede revelar ciertas cosas, lo que está escrito, estrictamente. Pero, por ejemplo, una lectura moralizante o analógica o mistagógica me habla de diferentes niveles que hacen surgir de los textos de pronto cosas inesperadas. Un ejemplo, en hebreo, en el libro del Levítico, por ejemplo, habla de cómo en la fiesta de Pesaj, de la Pascua, no se deben comer alimentos con levadura. Dicho así, pues puede parecer una arbitrariedad divina que por un capricho decide que los seres humanos no comamos levadura en esos 10 días. Bueno, es una lectura posible, pero si uno va a ver el texto original en hebreo, la palabra para levadura es hametz, y hametz deriva de otra palabra que es hamutz. Hamutz significa amargura. Lo que realmente el texto está diciendo es que en esos 10 días está prohibido estar triste. Eso es lo que está diciendo. Más que el hecho de comer levadura o no comer levadura. Eventualmente está bien, no como una levadura, pero es para recordar que no debe estar triste, porque no existe peor ofensa para el Creador que estar triste por el hecho de existir, cuando ha sido el gran don a su criatura. Entonces, ahí vemos esto es un sentido, un comportamiento emergente en la hermenéutica de los textos, ¿sí? La organización jerárquica, obvio, hay pasajes en los textos inspirados que son de mayor relevancia que otros, que son más incluso definitorios de una religión. En el caso del cristianismo está claro, ¿no?, que el texto que refiere la resurrección de Cristo o el descubrimiento del sepulcro vacío es el hecho fundacional del cristianismo combinado junto con la cruz. Por eso el símbolo del cristianismo es la cruz, ¿sí? Y así nos podemos ir viendo en cada uno de los diferentes textos. O sea, hay textos, todos tienen un lugar, todos son relevantes, pero jerárquicamente hay algunos que son mucho más, digamos, urgentes, mucho más prioritarios que otros. El procesamiento de información todo el tiempo está ahí. Sí, últimamente los textos inspirados son cadenas enormes de información. Sí, incluso no son pocos los que hoy en día han procesado en computadoras los textos y han recurrido a numerologías y demás, y han encontrado lecturas completamente crípticas, escondidas en los textos, ¿no?
A veces es exagerado, se ven moros con tranchetes por todos lados, ¿no? La dinámica compleja, fíjense, la dinámica es una gran palabra. Dinámica habla de movimiento, de cambio, ¿sí? No es algo que esté estático. Alguien diría, no, pues ahí sí ya se rompió el asunto porque, bueno, la Biblia pues está ahí. Eso no cambia. No, sí cambia. No cambia el texto, no cambia el libro físicamente como está ahí, pero va cambiando nuestra manera de interpretar las cosas, por supuesto. No es igual interpretar el texto, no sé, pensemos, del Éxodo, como lo pudieron haber leído hace 2000 años en Palestina, a cómo se puede interpretar hoy. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas. Y dentro de 2000 años seguramente habrá otra interpretación. Y finalmente, cuando hablamos de evolución y aprendizaje, bueno, pues justamente es el sentido de esto que mencioné hace un rato sobre la lectura moralizante, moral de los textos. Ahí hay un aprendizaje. Entonces, realmente son textos que enseñan. Y por último, dentro de los componentes generales del pensamiento complejo y de los sistemas llamados complejos, las redes. Por supuesto, está clarísimo. A mí me parece que es particularmente flagrante en el caso del cristianismo, porque en el caso del cristianismo, cada pasaje del Nuevo Testamento está haciendo eco a algún texto del Antiguo Testamento. Está haciendo hermenéutica. En algunos pasajes incluso es así, abierto, descarado, ¿no? Cuando dice Jesús, se os ha dicho tal y tal y tal y tal. Pues bien, yo os digo que tal y tal y tal y tal. Ahí está la interpretación, ¿sí? Es decir, cuando dicen, es que se os ha dicho que circuncidáis la piel de vuestros prepucios. Bueno, pues en verdad yo digo que lo que hay que circuncidar es el corazón. Es decir, no estarlo arropando con mentiras y con fábulas que nos hacen sentir bien, ¿sí? Sino al desnudo de una sola pieza, con una sola cara y sin andar hablando espaldas de nadie. Eso es lo que es la circuncisión del corazón, ¿sí? Bueno, pues la interpretación que está dando, y se están respondiendo los textos, ¿sí? Es fascinante ese fenómeno porque uno empieza a encontrar conexiones donde ni se sospechaba, ¿no? Y es una investigación que se está haciendo todo el tiempo, y todo el tiempo están saliendo cientos y cientos de artículos que van descubriendo conexiones de este género. Entonces el libro resulta que contiene mucho más de lo que aparentemente está ahí, porque están conectándose unas partes con otras. Es así como la complejidad está vívidamente presente en la teología. Para concluir, yo sí quisiera comentar un detalle que históricamente me parece realmente importante, ¿sí? Nosotros estamos inmersos en un mundo hoy de informática, de computadoras y demás. Pues bien, prácticamente todas las religiones y la teología que las ha acompañado se presentó a la humanidad de manera escrita. Y todos esos libros que yo he estado aquí mencionando, no sé, el Talmud, por ejemplo, el libro de los Vedas, en el caso de la India, el Tao Te Ching, los aforismos de Confucio, etc. ¿Sí? Obviamente, el Corán, la Torá, los Evangelios, todo ese tipo de textos pues fueron redactados en diferentes lenguas, en diferentes geografías y épocas, pero fueron redactados así como escritura. Muy bien, porque nuestra manera de pensar más antigua era estrictamente oral. La oralidad y la memoria que llevaba a repetir una y otra vez una historia, como es por ejemplo el caso, parece ser, de la Ilíada y la Odisea, en los textos homéricos, etc. Y prácticamente todas las culturas han practicado eso, ¿verdad? Por eso era tan importante el papel de los ancianos en las sociedades, porque los ancianos eran los que más habían vivido, más habían memorizado y podían contar más historias del pasado para que los jóvenes aprendieran y a su vez las memorizaran y así se fuera pasando. El problema es que esa forma de llevar las cosas pues llegó a un límite, porque en un momento que se había acumulado tal cantidad de información que era imposible que una persona aprendiera eso, ¿sí? Y es probablemente lo que llevó a que se inventara la escritura, precisamente, para poder registrar, confinar en un lugar a donde quien fuera que supiera leer, que tuviera el código para poder leer, leyera sin tener que memorizar todo aquello. Muy bien. El hecho es que hoy, ya, aunque siguen presentes en nuestra humanidad la oralidad y la escribanidad, ciertamente el mundo digital, vamos a decir así, está planteando una nueva codificación del conocimiento.
Y no me estoy refiriendo a las PCs o a estas laptops que utilizamos todos, porque todavía eso en su gran mayoría es escribir, ¿sí? Yo escribo en la pantalla, voy escribiendo los textos que voy pensando. Eso es escribalidad. A final de cuentas, personas tremendamente inútiles en la informática, como su servidor, pues manejo la computadora como una máquina de escribir muy sofisticada, ¿verdad? Pero si yo fuera un informático, de estos que se meten en la lógica de las máquinas estas, tendría que confrontarme con un discurso de tipo binario, más bien, en donde toda esa cadena enorme, donde yo escribo palabras y demás, en realidad no son más que hilos gigantescamente largos de ceros y unos intercalados. ¿Qué va a pasar con todo el sentido de las religiones y de todo eso que se nos transmitió de manera escribal cuando dentro de miles, posiblemente millones de años, si todavía estamos en este planeta, ¿verdad? El discurso que yo me doy a llamar electronal, ¿sí? De las computadoras o de este sistema, sea con el que estemos hablando? Posiblemente en ese entonces nuestras charlas van a ser así, ¿no? 01101001 algo así de ese tipo, posiblemente no con la palabra 0 y 1, pero no sé, hablando de ti, o quién sabe cómo, ¿verdad? Quién sabe cómo va a ser, pero va a ser radicalmente diferente. ¿Qué va a pasar con el mensaje encerrado durante miles de años en la oralidad y en la escribalidad? ¿Se habrá perdido? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí hay un reto mayor para la teología. Pero esos retos de la teología, de la hermenéutica, que aquí muy someramente yo he comentado, y habría mucho más que decir, pero bueno, me gustaría concluirlo con lo que creo yo que es el meollo, no solamente de las religiones, de la filosofía, sino también de la teología, e incluso yo me atrevo a decir de la complejidad. Y creo que Edgar Morin estaría 100% de acuerdo conmigo. Voy a leer estas 5 líneas y con eso voy a concluir. Es de un texto que escribió Pedro Lainentralgo que se llama Teoría y Realidad del Otro, y en este capítulo está hablando del filósofo Max Scheler. Max Scheler es uno de los pocos filósofos que en el siglo XX dedicó muchos miles de páginas a reflexionar sobre la ética, ¿sí? Y me parece que resume este texto de manera magistral, mucho mejor de lo que yo he intentado aquí hacer, aquello que es el papel de la complejidad en la teología. Dice el texto: embriagado de esencias, hombre a quien los objetos más a la vera disparaban urgentes su secreto esencial, dijo Ortega y Gasset de Max Scheler en su necrología del gran filósofo. Pregunta: ¿y hay objeto más, entre comillas la palabra objeto, y hay objeto más a la vera de un hombre que aquel a que por antonomasia suele llamar prójimo? El descubrimiento de lo que en el problema del otro es esencial y el tratamiento de este problema con mente nada moderna y muy siglo XX constituyen 2 de las más tempranas hazañas intelectuales, en este caso de Scheler, pero yo creo que de cualquier pensamiento. Y la complejidad puede estar ayudándole a la teología a recordar permanentemente ese misterio inescrutable que es el prójimo. Muchas gracias por su paciencia.